Manuel Cabré es uno de los grandes maestros del arte venezolano. Fue un paisajista por excelencia, con un perfecto dominio de la técnica, el color y la forma. Manuel Cabré nació el 25 de enero de 1890. Manuel Cabré era hijo de un escultor catalán que se instaló en Venezuela a comienzos del siglo XX. Cabré tenía unos 12 años cuando se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Caracas, en donde su padre había logrado un modesto contrato para dar la cátedra de escultura en esta institución. Y aunque no recibió clases de su padre, sí, pues su padre fue una figura muy importante como ascendiente, ¿no? Por la influencia pues, que tuvo sobre su hijo, ¿verdad? Que siguió los pasos de su padre como artista, ¿no? Ahora Cabré entra en 1904 a la academia, por la misma época en que también lo hace otro más tarde pintor muy importante en la historia venezolana, que es Antonio Edmundo Monsanto. En 1906, en la más temprana juventud del artista, realiza el retrato de Antonio Edmundo Monsanto, curiosamente la personalidad de su generación que estuvo más ligada al destino de Cabré. En este periodo, que va desde 1906 a 1912, y en el que ubicamos una serie de retratos y sus primeros paisajes, pintados en la academia bajo la influencia del realismo decimonónico. Hay que decir, sin embargo, que Cabré, al igual que sus compañeros de generación, no recibió una formación académica formalmente hablando, y sus estudios fueron más bien irregulares. En gran medida es un autodidacta. Pero las primeras lecciones las recibió en la clase de Antonio Herrera Toro, y bajo los consejos de este, lo cual fue en alto grado provechoso para el artista adolescente. Ya en 1906, trataba de liberarse de la rigidez de la enseñanza académica y empezó a pintar por su cuenta, dibujando y manchando al natural. Hacia 1908 continuó asistiendo a la academia y pintando en un estilo sombrío, propio de la paleta del taller, dominado por tierras y ocres. Es entonces cuando pinta el gran paisaje de Sabana del Blanco, con el que obtiene premio del concurso anual de fin de curso de la Academia, su obra más significativa del periodo inicial. Cabré y Monsanto forman pues un dúo propulsor de las artes plásticas muy importante en aquellos tiempos, que estaban muy informados de lo que estaba pasando en Europa a través pues, de revistas, de información periodística que llegaba con mucha escasez, pero que proporcionó a estos artistas y a otros más una base conceptual, unos conocimientos que les permitieron más adelante, en 1909, cuando estaban egresando de la academia, iniciar un movimiento de renovación de valores, una protesta contra el director de la Academia de Bellas Artes, Antonio Herrera Toro, que conllevó al fracaso de esa propuesta y a la salida de casi todos los artistas jóvenes que estaban en la academia, de los talleres y de las aulas, para en otra forma, ¿no? Desde otro ángulo, desde otra perspectiva, enmarcada pues, en una visión de la naturaleza que implicaba trabajar con unas técnicas nuevas, influenciadas por el impresionismo francés, ¿verdad? Trazarse pues como un destino nuevo, que es el que conduce a la creación del Círculo de Bellas Artes en 1912. Los retratos, pintados casi todos antes de 1913 y sobre todo en 1912, parecen resumir una experiencia dentro del aprendizaje de este difícil género que parecía ya superado por su generación. Cabré lo entiende en el mejor sentido de la tradición académica. No estaba lejos de esta obra la intuición de un pintor
que perseguirán en adelante a partir de 1913 y de manera obsesiva la objetivación precisa de la forma definida en un espacio. La amplitud de la caracterización fisonómica, concentrada en la expresión de los ojos, la mirada dilatada y profunda de estos personajes son la primera manifestación categórica de esa voluntad formal que dominará en toda su obra. Hacia 1913, Cabré era de la generación del Círculo de Bellas Artes, el pintor que había avanzado más en el camino que conducía a la comprensión del impresionismo. Sus paisajes en 1913 y 1914, teniendo como tema una vista del Ávila desde el paraíso o un fragmento de la montaña, constituyen un punto de partida que debe tenerse en cuenta al escribir la historia del paisaje de la Escuela de Caracas. Aquellos fueron años de actividad muy comunicativa, durante los cuales Cabré se sintió arrastrado fervorosamente por el entusiasmo del Círculo de Bellas Artes, que él había contribuido a fundar. Fundar implica aquí creación de una poética de la visión, de una manera de interpretar la realidad. Podemos extender este periodo hasta el año 1920 para concluir diciendo que fue uno de los más fértiles de la obra de Cabré, quien, a la edad de 30 años, presenta su primera exposición en la que reúne 119 obras, pintadas entre 1915 y 1920. Estas ofrecen un rasgo común, la entonación azul y la carga subjetiva del color que permite hablar en este caso de un expresionismo incipiente. Es el estilo de este momento el que llama la atención de Emilio Boggio, advirtiéndole un parentesco entre la obra de uno y otro. Tanto más asombroso si consideramos que Cabré apenas había visto 2 cuadros de Boggio en Caracas, antes de la fecha de la llegada de este último a Venezuela. Cabré se aproxima al método impresionista de utilizar el color dividido sin mezclarlo en la paleta. Pinta del natural, como los impresionistas, y adopta de estos el toque menudo y nervioso, y la mezcla óptica en la retina por distanciamiento del objeto, principio general al que se mantiene fiel durante toda su carrera. Emilio Boggio tuvo una gran importancia, una gran influencia sobre Cabré. De cierto modo guió sus primeros pasos, vio su obra y le dio consejos que fueron importantes para él. Entre ellos, pues, lo motivó a realizar su viaje a Francia y le ofreció que él lo iba a ayudar cuando estuviera en París. Pero cuando Cabré está a punto de llegar a Europa, en la travesía, le recibe el anuncio de la muerte de Boggio. Entonces tuvo que instalarse y pues cambiar sus planes, pues entonces que no de ningún modo pues lo hicieron desistir de su proyecto de quedarse en Francia, que era la idea que al principio tenía. Entonces él está desde 1920 hasta 1931, casi 11 años en París. Allí hace una obra que continúa con la que se había hecho en Venezuela, pero con algunos cambios, con unas variantes pues que se debían a la atmósfera, a la propia, pues, a la luz de los países nórdicos, ¿verdad? Distinto un poco a lo que había hecho acá. Ahí trabaja durante todo ese tiempo y hace una obra pues francesa, ¿no? En Francia, Cabré experimentó un cambio notable, resultado del ambiente y la época en la que le tocó actuar. La pincelada corta y yuxtapuesta que empleó en Caracas es sustituida por un concepto de empaste modelado, espacioso, pausado. El recuerdo del Ávila persiste. La homogeneidad de la iluminación natural hace que todos los volúmenes destaquen en la misma precisión. Se planteó una revisión de sus propios conceptos y métodos para adaptar su visión a una concepción más contemporánea, de acuerdo con la línea del paisaje que había sobrevivido a los embates de la vanguardia y sin traicionar su personalidad. Cabré no estaba totalmente conforme con su permanencia en Francia porque le había tomado mucho cariño a Caracas. Aquí tenía sus amigos, aquí se había formado
hasta casi los 20 años y entonces decidió regresar. Así es cuando comienza él una obra de mayor proyección, una obra con unas perspectivas más amplias, con un conocimiento pues más profundo de la naturaleza, con una visión pues muy, digamos, panorámica, ¿no? De paisajes caraqueños, y entre más o menos el 31 y el 80 él pinta sin descanso. Los años 40 son los más productivos de su carrera, incluso en el orden de la calidad artística. Se observa que el horizonte técnico, al atacar el paisaje desde los más diversos ángulos panorámicos, se enriquece notablemente por la observación del natural. La diversidad temática es también un signo elocuente. Cabré llega a ser en este momento el mejor paisajista venezolano. Desde comienzos de la década de los 50, Cabré adoptó ya de modo sistemático el método de trabajar algunas horas siguiendo una diapositiva de color. En 1939, había confesado a Armando Lira: "Mi pintura representa dos grandes aspectos. Esto se debe a que a veces he trabajado del natural y en otras, con documentos sacados de él". Cuando hablaba de documentos al natural, Cabré hacía referencia a su costumbre de pintar valiéndose de fotografías a color. En este último aspecto, la visión realista, la sensación, están atemperadas por un mayor control del intelecto. Por eso Cabré justifica: "Sigo pintando del natural, ya que el natural lo llevo por dentro", alusión directa al hecho de que él pinta el sentimiento de las experiencias vividas, no la presencia actual de las cosas. Para los planos alejados, que domina la masa de la montaña, Cabré retoma su peculiar tratamiento arquitectónico y pormenorizado del volumen resuelto de acuerdo con la iluminación propia del Valle de Caracas. Los primeros términos y el plano intermedio caracterizan a su manera francesa, de fino modelado y formas fileteadas que dejan ver el grafismo de la pincelada. En toda la obra de Cabré se hace evidente que el Ávila es un punto de referencia central. Aquí hay pues no una definición tanto del Ávila como de su propia obra, porque en el fondo podríamos decir que la relación de Cabré con el Ávila es como amorosa, casi como erótica, ¿no? Porque ya Leoncio Martínez había dicho que el Ávila son los amores de Manuel Cabré, y me temo que lo ha poseído. Así dice, ¿no? Cabré fue también una personalidad que aportó mucho en el sentido docente, porque aun cuando se negó a dar clases, porque era demasiado modesto para considerar que su papel podría ser el de un profesor, entonces prefirió quedarse en un segundo término y pasar a dirigir el Museo de Bellas Artes en 1944. Entonces tuvo un papel importante en la conducción del museo, porque estimuló mucho a la gente joven y dio paso pues a la creación de otras instituciones, como por ejemplo el Salón Arturo Michelena, era en Valencia, y por supuesto fortaleció el salón oficial que se venía celebrando desde 1940 en el Museo de Bellas Artes. De manera que Cabré jugó un papel muy importante y dejó una obra numerosa y extraordinaria, porque recordemos que vivió 94 años, que empezó a pintar a los 14 años. Imagínense ustedes qué cantidad de obras, por más lentamente que la hubieran realizado y utilizando formatos de cierto tamaño. Él abandona el formato pequeño, ¿no?, de la tela, pequeñas proporciones, para agigantar, ¿no?, la visión del espacio, ¿no? Intenta hacer una obra
impresionara más por la definición formal pues, de todos los elementos del paisaje, más por esas cualidades que por el hecho de que estuviera pintado con un estilo de vanguardia, con un estilo nuevo, novedoso, incluso hasta más allá del cubismo, ¿no? Tras la recopilación de algunas de las entrevistas hechas al artista a lo largo de los años, conoceremos parte de su obra a través de su palabra. Cuando uno persigue la luz, y a mí la luz me interesa enormemente, debe prever desde un principio en qué zonas de la tela habrá luces para reservar las blancas. Eso implica saber bien a dónde se va, saber lo que uno quiere y tener la suficiente experiencia como para predecir todos los efectos. La luz surge de la justa valoración del tono. Es un equilibrio sutilísimo el que tiene que darse entre todos los valores de los distintos tonos que conforman el cuadro para que surja como resultado el efecto luminoso. Con el asunto del Ávila pasa algo que, además, es muy lógico. Antes de yo empezar a pintar, era un enamorado de la naturaleza. Así que fue una cosa natural lo que sucedió en mi obra en cuanto al Ávila. Es una montaña plásticamente hermosa, geológicamente nueva, y su forma es piramidal en su conjunto. El Ávila tiene una gran armonía de formas, pero para mi pintura siempre ha sido un arma de dos filos. Por un lado me han elogiado y por otro han dicho que mi obra es un fastidio. Mi satisfacción consiste en realizar el cuadro que tengo en mente. Medito mucho lo que voy a hacer. El hecho de poner en la tela justamente lo que quiero hacer. Pienso mucho antes de comenzar, pero a partir de ese momento mi interés está puesto en lo que va resultando. Placer y amargura de pintar el cuadro, porque jamás uno logra, ni de lejos, lo que se propone, y en ello hay sufrimiento, junto a la satisfacción de poder comenzar de nuevo otra obra. Cada cuadro es la frustración de un amor, de lo que resulta de un enamoramiento perenne, una ilusión latente. A veces, uno no sabe dónde reside el encanto de una obra, pero en toda creación hay un misterio. Todo depende de la sensibilidad para descubrirlo. Parece que podemos definir a Cabret como un pintor naturalista, ¿verdad? De formación impresionista, ¿verdad? Y con un sentido nacionalista muy profundo, muy agudo, pues, en cuanto pues que se convierte en quizás el mejor observador que hemos tenido en nuestro país en materia pictórica de la naturaleza vernácula, del paisaje, pues. Manuel Cabret deja como legado una extensa obra paisajística, producto de una vida dedicada completamente al arte, que sirvió y sirve como columna vertebral para el arte de nuestro país.